En el tercer año de la aventura de mi esposa, Danila, el sistema, que llevaba mucho tiempo sin aparecer, me informó de que podía irme a casa. En esos últimos 10 días, dejé de discutir y de forcejear con ella. Permití que pasara la noche fuera, con su primer amor, sin volver a casa. También dejé que le diera a ese primer amor las cosas que más apreciaba. El día que me fui era mi cumpleaños. Ella irrumpió con su primer amor. Tiró el pastel que yo había traído. Me agarró por el cuello y me empujó contra la ventana, exigiéndome saber por qué había hecho daño a su hijo. Paul Michael, ¿por qué te volviste tan cruel? Sonreí, pero era demasiado perezoso para dar una explicación. Sí, soy así de cruel, así que tú y él, vivid muy bien. Luego, ante sus ojos, me di la vuelta y salté desde el piso 19, poniendo fin a todo lo que tenía en este mundo. Cuando el sistema, que llevaba mucho tiempo sin aparecer, me informó de que podía irme a casa. Acababa de terminar una acalorada discusión con Danila. En ese momento, ya acababa de tener un encuentro íntimo con el estudiante universitario al que mantenía, Dwayne, y había regresado a casa. Al verme acostado en la cama, se acercó y me abrazó por detrás. Sus labios cálidos se deslizaron suavemente por mi cuello una y otra vez. Me senté de golpe y, por reflejo, la empujé. Danila, ¿no te sientes sucia? Me siento sucia. Se quedó aturdida por un momento y luego se tocó la cara con autodesprecio. Después, de repente me levantó a rastras. Me presionó frente al espejo del baño, sujetándome la barbilla con una mano, con una mirada aguda y venenosa. ¿Me llamas sucia? Mírate, ¿te queda algo de tu aspecto de antes? Me miré en el espejo. Cabello revuelto, barba áspera, ojeras y bolsas que cubrían la mitad de mi rostro, con el aspecto de un vagabundo. Mis ojos, una vez los más brillantes, ahora estaban terriblemente apagados. Las arrugas habían aparecido sigilosamente en mi cara. Ya no encontraba la juventud de antaño. En ese instante, el rostro joven y radiante de Dwayne cruzó por mi mente. Esos ojos brillantes ardían de lujuria y ambición, mirándome provocativamente. ¿Y qué, Danila, es esta la razón por la que tienes una aventura? Me burlé, apoyándome en la pared, con los ojos húmedos. Ella se acercó lentamente, se puso de puntillas y me secó suavemente las lágrimas con el dedo. Te lo he dicho no solo una vez, solo estoy jugando. Cuando me aburra, volveré. Paul Michael, siempre te he amado. Náuseas, una sensación de náuseas incontrolable. Grité de dolor e ira. Agarré una botella y la estrellé contra el espejo. El espejo se hizo añicos. Vete, lárgate de aquí. Después de que ella se fue, caminé descalzo sobre el frío suelo de mármol, mirando por la ventana, donde una gran pantalla LED mostraba la foto del modelo que Danila había contratado para promocionar a Dwayne. Dwayne sonreía radiante. Los enfrentamientos acalorados como el de hoy se habían repetido innumerables veces durante el último año. Desde el dolor extremo del principio, ahora solo quedaba desesperación y parálisis. Originalmente, no pertenecía a este mundo. 8 años atrás, llegué a este mundo para una misión: salvar a la obstinada protagonista femenina, Danila. En aquel entonces, su padre tuvo una aventura. La empresa familiar quebró, su madre se suicidó, y ella además cargaba con una enorme deuda. A sus ojos, solo había un vacío mortal. Llegué allí, una hermosa mañana, y me acerqué a esa chica lamentable y humilde. Después, viví con ella en un sótano. Compartimos comidas sencillas y, poco a poco, pagamos todas las deudas. Una vez, ella me preguntó, confundida, por qué era tan bueno con ella. Sonreí y le tomé la mano. Tal vez sea una guía del destino. Ella bajó la cabeza y susurró: ese es realmente el regalo más maravilloso que el destino me ha dado en esta vida. El día que la misión se completó, ella pareció presentir que me iría. Me abrazó fuerte por la espalda con los ojos rojos, pasando la noche en vela. Me ablandé. Abrazándola, dije: Danila, ya no volveré a casa. A partir de entonces, el sistema desapareció por completo. Durante 5 años, ella no tuvo ningún comportamiento inusual. Pero, fue también durante esos 5 años que Danila tuvo una aventura. Fue en el tercer año de nuestro matrimonio. Ella mantenía a un joven modelo apuesto, Dwayne. Todavía recuerdo el día que descubrí su infidelidad. Llegó a casa borracha, me abrazó, se apoyó en mí y murmuró: Paul Michael, ¿por qué has engordado? En ese momento, me pareció un poco gracioso. Siempre hacía ejercicio, mis músculos estaban bien distribuidos y mi peso se había mantenido igual durante muchos años. ¿Engordar dónde? Más tarde, revisé su teléfono y descubrí que el Dwayne que ella mantenía medía 1,90 metros. Era delgado, de piel clara, con una apariencia juvenil, completamente diferente a mí. Y la frase, Paul Michael, que había dicho. ¿Era finalmente Paul Michael o Dwayne?
No recuerdo muchos detalles de ese día. Solo que mi cabeza explotó por un instante, y el mundo se tambaleó. Danila se arrodilló frente a mí, llorando desconsoladamente. Dijo que solo estaba buscando una sensación de novedad por un momento. Que había cometido un error. 3 años de noviazgo, 3 años de matrimonio, renunciar a volver a casa solo para terminar así. No podía aceptarlo, no quería dejarlos ir a ninguno de los dos. Así que, tácitamente, elegimos mantener el matrimonio. Pero el amor se había podrido. La rosa estaba plagada de gusanos. Aunque me costaba tirarla, solo me causaba dolor. En medio de sus traiciones, discutimos y nos resentimos continuamente, hasta que nos agotamos y el corazón se nos enfrió. Como una navaja desafilada cortando carne, poco a poco se consumió hasta el último rastro de amor. Por eso, cuando el sistema, que llevaba mucho tiempo inactivo, se despertó de su hibernación y me habló, respondí de inmediato. Sistema, me arrepiento, quiero volver a casa. Anfitrión, desde el principio le advertí que la trama después de la misión es impredecible para cualquiera, incluido el cambio de corazón de Danila. Sin embargo, considerando su excelente desempeño en misiones anteriores, puedo abrirle un privilegio: reabrir el canal de regreso a casa para usted. Solo que, el tiempo será dentro de 10 días. Asentí, agotado. De acuerdo. Le quedan sus últimos 10 días en este mundo. La cuenta regresiva oficial para la retirada ha comenzado. El sistema volvió a desaparecer. La casa se sumió de nuevo en un silencio sepulcral. Me sequé las lágrimas y comencé a hacer las maletas. En este mundo, no quería dejar ni rastro. Empaqué toda mi ropa y la tiré a la basura. Quité de la pared una por una todas las fotos de mi boda con Danila. Saqué el anillo de bodas que le di. Aquel año, cuando nos casamos, con un anillo de diamantes diminutos de solo 0,7 quilates. Que me había costado todos mis bienes. Me arrodillé ante ella con la voz entrecortada. Danila, ¿quieres casarte conmigo? Ella lloró y se arrojó a mis brazos. Paul Michael, eres la única luz en mi vida oscura. En esta vida, solo seré fiel a ti. Aunque pequeño, este diamante diminuto contenía el amor más apasionado entre Danila y yo. Siempre lo llevé puesto. Hasta el día en que vi brillar en la mano de Dwayne un diamante rosa de 5 quilates. Este anillo fue entonces guardado en un cajón. Usé el anillo de diamantes para golpear con fuerza el cristal del marco de la foto de boda. El marco se hizo añicos en un instante. Finalmente, miré la casa llena de rastros de mi vida con Danila. De repente, sentí un gran alivio. Luché durante 5 años en este matrimonio enfermo. Durante 5 años. Ahora, finalmente puedo irme, lo cual considero una liberación. A la mañana siguiente, me desperté y bajé. Las luces de la sala estaban tenues. Danila estaba sentada en el sofá bebiendo té de hierbas, con una expresión sombría e impredecible. Susurró mi nombre, echando un vistazo a la foto de boda en la pared. Su teléfono vibraba constantemente, tic-tac, con mensajes de Dwayne. Él había tomado una foto del reloj que acababa de recibir, sonriendo radiantemente. Hermana, me porté muy bien anoche, ¿verdad? Gracias por el regalo. Hoy definitivamente me portaré aún mejor. Ella me reconoció, pero aún así miró el teléfono abiertamente. Guárdalo. Mantuve la calma, pasé junto a ella directamente a la cocina y me serví un vaso de agua. Ella curvó los labios en una sonrisa. Se levantó y sacó de su bolsillo un reloj con colgante de amor de Van Cleef y Arpels. Me lo puso en la muñeca. Comillas. ¿Todavía estás enojado? Aquí está el regalo de disculpa. Te queda muy bien. Se acercó a mi oído, susurrando como una serpiente que escupe veneno. Paul Michael, siempre serás mi marido. Nadie puede reemplazar tu posición. Ni siquiera Dwayne. Cuando me aburra de jugar, te daré otro hijo, ¿de acuerdo? La aparté con frialdad, me di la vuelta y me sacudí el olor a colonia masculina que quedaba en su cuello. Puse una sonrisa burlona y me fui. Danila una vez tuvo un hijo, solo que esa vez, Danila estaba embarazada por primera vez y ni siquiera ella lo sabía. En ese momento, yo seguía obstinado en creer en la fidelidad de Danila. No estaba dispuesto a acechar en el hotel donde ella y Dwayne se alojaron durante toda la noche. Hasta la mañana siguiente, vi con mis propios ojos cómo ella salía del brazo de Dwayne. Una de las manos de Dwayne estaba colocada en su muslo, y luego la metió en el asiento del pasajero. Los dos rápidamente tuvieron su momento en el coche. En ese instante, agarré el volante, perdí el control y grité, estrellándome contra su coche. El bebé se perdió en ese momento. Pero durante ese periodo, no tuvimos relaciones maritales en absoluto. Era obvio de quién era el bebé. Ella me abofeteó con fuerza, exigiéndome que me arrodillara y me disculpara. Esa fue la 4ª vez que descubrí que Danila seguía teniendo una relación con él. Danila pareció sorprendida, pero no se dio cuenta de nada inusual. Solo asintió vagamente y luego volvió a salir. Durante 2 días seguidos, ella no regresó a casa.
Durante estos 2 días, vi las noticias de los incesantes y floridos rumores de ella y Dwayne. Mantuve la calma, sin hacer una sola llamada ni enviar un mensaje de texto. En cambio, me quedé en casa vendiendo todas las propiedades que había acumulado a lo largo de los años. Porque el sistema me había dicho que aún podía ejercer mi derecho de trueque. Los bienes que acumulé en este mundo podían ser transferidos a mi mundo. En los primeros 2 años después del matrimonio, Danila y yo trabajamos juntos y rápidamente acumulamos una gran riqueza. Ese fue el momento en que nuestros sentimientos eran más intensos. Le transferí toda la empresa a ella. Todas las propiedades que ella compró también estaban a mi nombre. Ella dijo que la había sacado del abismo y había sufrido con ella. Se sentía muy culpable, solo dándome suficiente dinero se sentiría tranquila. Al final, no me dio suficiente amor, pero me dio suficiente dinero. Una cantidad tan grande que, incluso si volviera a mi mundo, podría vivir con esplendor toda mi vida. Cuando la cuenta regresiva llegó a 5 días, conduje hasta las afueras. Actualmente, solo quedaba una villa sin vender. Este fue un regalo de aniversario de bodas que Danila me dio después de casarnos. Pasamos todas nuestras vacaciones aquí. Para nosotros, esta villa tenía un significado especial. Mi viaje era para recoger la escritura de propiedad y venderla. Conduje hasta el complejo de villas. Desde que Danila tuvo su aventura, no había regresado aquí en 2 años. La escena ante mis ojos era completamente nueva. El pequeño patio fuera de la villa estaba lleno de rosales. Bajé del coche con cierta duda y saqué la llave para abrir la puerta. Inesperadamente, alguien abrió la puerta desde adentro. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres más después de que te han mimado? Era Dwayne. Estaba medio desnudo, recostado perezosamente en la puerta, con una expresión de sorpresa. Pero muy rápidamente, esos ojos ambiciosos me miraron de arriba abajo, llenos de desprecio y suficiencia. En un instante, lo entendí todo. Danila lo había estado manteniendo aquí. Esta es mi casa, te doy 5 minutos para vestirte y largarte. Tiré de la puerta para entrar. Dwayne bloqueó la puerta. Sus ojos sin reservas me miraron directamente. Pero Danila ya me regaló esta casa. ¿No? No sé cuándo se transfirió el nombre. Solo te la prestó temporalmente por unos días. Un gorrión ocupando un nido. ¿Realmente crees que eres el dueño? El rostro de Dwayne se puso pálido y luego rojo. Fui demasiado perezoso para discutir con él. Inmediatamente llamé a Danila. Las deudas emocionales deben ser resueltas por la persona que las creó. Al otro lado de la línea, Danila se rió fríamente. Paul Michael. Es solo una casa. ¿Qué hay de malo en dejar que el joven se quede unos días? No le causes problemas. Si llora, me cuesta mucho consolarlo. Además, no escuché claramente lo que Danila dijo después, porque Dwayne de repente me agarró la muñeca, provocándome de manera aún más descarada. Señor Paul Michael, escuché que usted y la señora Danila estuvieron de novios 3 años y luego se casaron. Yo también he estado con la señora Danila durante 3 años. ¿Cree que este año podré convertirme en el esposo oficial de Danila? Habló con doble sentido. Ah, por cierto, tengo una carta de triunfo adicional. Es el niño en el vientre de Danila. Al otro lado de la línea, la voz de Danila barajando cartas se interrumpió, y luego dijo con indiferencia. Hace unos días, hubo una subasta de un juego de figuras de edición limitada de un artista. Lo compré para ti. Es tu cumpleaños en unos días. Te lo regalaré. Dwayne es solo un juguete. Tú eres la persona a la que llamo, cariño. Él solo merece ser llamado, tío. Si no estás contento, le diré que se mude. Ella seguía andándose con rodeos y encubriendo las cosas. Me reí fríamente, mi voz temblaba. Danila, ¿escuchaste claramente? Estás embarazada de tu canario. Felicidades, vas a ser madre, estás a punto de conseguir tu deseo. Al otro lado de la línea, la voz de Danila se silenció por un momento. No hubo movimiento durante medio minuto. Danila me encontró justo cuando salía del cementerio. En ese momento, solo faltaban 3 días para mi partida. Las palabras de Dwayne me hicieron recordar a ese niño otra vez. El niño que inicialmente creí que era mío, al que le dediqué todo mi amor y esperanza. Pero al hacer los cálculos, el bebé no podía ser mío. Estos días fui a visitar la tumba de ese niño, llevándole caramelos. Aunque sabía que no era mi hijo, el afecto era imposible de cortar. Si nada de esto hubiera sucedido, tal vez nosotros también hubiéramos tenido un hijo adorable. No volví a casa, ni respondí a las llamadas de Danila, como si me hubiera evaporado del mundo. Así que, cuando Danila me vio, de repente me agarró, y sin decir una palabra, me arrastró al coche. Dentro del coche, puso ambas manos en el volante, mirándome fijamente, su voz impaciente resonó. Lo de Dwayne, lo manejaré bien. Danila me había dicho una vez que los hijos deben nacer con la persona que más se ama. En esta vida, solo daría a luz hijos para mí. Pero ahora, ella y Dwayne ya tenían un hijo, y todavía estaba actuando aquí conmigo. Me pareció francamente ridículo.
Me crucé de brazos y miré por la ventana. ¿Qué tiene que ver conmigo? De todos modos, el niño no es mío. Sus ojos se enfriaron de repente, pero luego soltó una risa, tirándome bruscamente de la muñeca, obligándome a voltear la cabeza. Paul Michael, ¿realmente no te importa en absoluto? Las esquinas de sus ojos se enrojecieron cada vez más. Me miraba fijamente, como si temiera perderse cualquier expresión mía. ¿Y dónde has estado estos 2 días? ¿No respondiste a ninguna llamada? Pero no había emoción en mi rostro. Solo la miré con frialdad, y le dije con una voz extremadamente suave: Danila, tengo que volver a casa. El ambiente se sumió en un silencio mortal. Medio momento después, soltó una carcajada fría, como si hubiera escuchado una gran broma. Su tono arrogante. ¿Volver a casa? ¿A dónde puedes volver? ¿Dónde tienes un hogar? Aparte de mí, ¿tienes algún otro pariente en este mundo? La miré en silencio, con mis ojos teñidos de autodesprecio. Resulta que el final del amor son las palabras crueles. Tomé una respiración profunda y sentí que no había necesidad de decirle nada más. Salí del coche. Danila golpeó el volante con fuerza y luego se fue a toda velocidad. Terminamos de nuevo en un ambiente desagradable. Los últimos 3 días, ella se volvió cada vez más exagerada. A veces, incluso traía a Dwayne a casa, creando deliberadamente todo tipo de ruidos en la habitación. Yo solo cerraba la puerta de mi habitación en silencio, sin preguntar una sola cosa. El último día antes de dejar este mundo fue mi cumpleaños. Temprano en la mañana, Danila ni siquiera me miró y se fue de casa conduciendo. Todo el día, estuve solo en casa, quemando todas las fotos que tenía con Danila, y esperando en silencio el momento de la medianoche. Por la noche, me compré un pastel pequeño. Encendí una por una las velas de cumpleaños. Luego, apagué las luces, cerré los ojos y junté las manos para pedir un deseo. Deseé poder volver a casa sin problemas. Deseé volver a ser el luchador número 2 de la WWE del mundo. Deseé que Danila y yo nunca volviéramos a encontrarnos. Solo que, antes de que pudiera soplar las velas, el sonido de la puerta abriéndose resonó en el pasillo. Danila entró con el rostro pálido, con una mirada fría. Junto a ella entró Dwayne con una expresión de ira. Antes de que pudiera reaccionar, me dio un puñetazo directo en la cara. Señor Paul Michael, sé que no le caigo bien, pero Danila es inocente. El bebé también es inocente. ¿Con qué derecho lo dañó? Me toqué la cara ardiente, pensando con burla. En realidad, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. No fui a ninguna parte hoy. Pero este golpe de Dwayne, al final, fue permitido por Danila. Danila se quedó a un lado, abrazándose el vientre y riendo fríamente. Paul Michael, no era necesario hacer esto, ¿verdad? Ya me quitaste un hijo. ¿Y ahora envías a alguien a chocar mi coche, matando a mi segundo hijo? Sus palabras eran tan afiladas como el viento frío, abriendo otra herida sangrienta sobre mis viejas cicatrices. Pero ya no tenía tiempo para enzarzarme en discusiones con ella, porque el sistema me recordó. Solo faltaban unos minutos para la retirada. Fui directo, pasé junto a Danila y abofeteé a Dwayne. Esta bofetada fue en respuesta a su puñetazo. Y también fue el premio para él por ser un tercero durante 3 años. Si no devolvía el golpe hoy, no habría otra oportunidad. Dwayne pareció aturdido, e inmediatamente después se mordió el labio, con los ojos rojos por la frustración. Danila se frotó las sienes y lentamente volteó la mesa. Rápido, rápido, rápido. El sonido agudo de la rotura resonó en la gran sala. El pastel y los platos, al igual que nuestros 5 años de matrimonio, se hicieron añicos por todo el suelo. Ella se acercó a mí. Sus tacones de 10 centímetros la colocaron casi a mi altura visual. Bajo sus cejas delicadas, la ternura de antaño se había disipado, reemplazada por unos ojos crueles, fríos hasta el extremo. Dije que me encargaría de esto. ¿Por qué tuviste que ir a provocarlos? Paul Michael, ¿siempre fuiste tan vulgar y cruel? ¿O es que esto es otro espectáculo que montaste a propósito para que yo volviera a casa? Detrás de mí estaba la ventana abierta, la vista nocturna del piso 19. El viento nocturno soplaba en ráfagas hacia mí. Justo en ese momento, la campana de medianoche sonó a la hora exacta. El sistema apareció justo a tiempo. El canal de regreso a casa ha sido abierto. Anfitrión, después de completar la muerte en el mundo alternativo, puede regresar al mundo original. Sonreí levemente y empujé la mano de Danila. Mi voz era suave. Sí, soy así de cruel. Extendí la mano hacia Dwayne, burlándome, así que, cedo mi lugar voluntariamente. Tú y tú, Dwayne, vivid muy bien juntos. Luego, ante los ojos de Danila, me di la vuelta y caí en caída libre desde el piso 19. 5 minutos después, mucha gente se había reunido abajo. La policía y los médicos habían llegado, pero no encontraron al supuesto herido. Ni encontraron el cuerpo. Para ser exactos, no había ni una pizca de sangre en el suelo. Señora Danila, ¿está segura de que su esposo saltó desde el piso 19?
Preguntó un oficial de policía con cautela. Danila se quedó allí, levantando la vista. Sus ojos miraban dolorosamente la ventana entreabierta del piso 19. A pesar de que la lluvia nocturna caía poco a poco sobre su rostro. Claramente lo vi saltar. ¿Cómo es esto posible?, murmuró ella. ¿Qué hay de otros lugares? ¿La terraza del segundo piso? ¿Hay alguna posibilidad de que cayera por la ventana de la casa de otra persona? De repente recordó esas especulaciones y se dio la vuelta. El policía asintió impotente y la consoló. Señora Danila, hemos buscado por todas partes, pero no encontramos a nadie. En este punto, la policía tampoco sabía cómo manejar el caso. Danila y Dwayne afirmaron haber visto a Paul Michael voltearse y saltar desde el piso 19 con sus propios ojos. Pero en la escena no se encontró ni un solo cabello suyo. Esta persona simplemente se había evaporado, desaparecido del mundo. Dwayne estaba muy asustado por la escena que acababa de presenciar. Una persona viva saltó delante de él. Se suponía que desde tal altura debería haber quedado destrozado. Pero esa persona había desaparecido sin razón. Se envolvió en una manta, temblando de frío por todo el cuerpo. Se acercó a Danila y la abrazó por la cintura. Volvamos a casa, lo de hoy fue aterrador. Pero antes de que terminara de hablar, Danila le dio una bofetada. Mucho más fuerte que la bofetada de Paul Michael de hace un momento. Se quedó aturdido, casi incapaz de mantenerse en pie. Danila tenía el rostro lívido y se acercó lentamente a él. Aunque era mujer, su constante posición de alto rango hacía que su aura fuera algo que la gente común no podía enfrentar. Le apretó el cuello, obligándolo a mirarla directamente. ¿Quién te permitió golpear a mi esposo? Dwayne rompió a llorar de inmediato. Se mordió el labio inferior, con una expresión de profunda injusticia. ¿No dijiste que me trajeras para pedirle cuentas? Dije que vinieras a apoyarme. Pero tan pronto como entraste por la puerta, le diste una bofetada. Nunca estuve de acuerdo con eso. La fuerza de su mano aumentó. Dwayne comenzó a tener dificultades para respirar. Dwayne, si no hubieras insistido en buscar justicia para el bebé, si no hubieras causado este incidente hoy, Paul Michael, él no lo habría. Originalmente planeé abortar este bebé. En esta vida, solo daré a luz hijos para Paul Michael. Dwayne miró a Danila frente a él, con los ojos rojos, y su mirada se resquebrajó por el odio, como si quisiera estrangularse a sí mismo. Comenzó a sentirse asfixiado, usando sus últimas fuerzas para quitarle la mano, y dijo con dificultad: Danila, todavía estás embarazada de nuestro hijo. Danila, hizo que ella recordara el pasado. Paul Michael siempre le había gustado llamarla tan dulcemente. De repente se dio cuenta, soltando su mano. Lo que vio fue un rostro completamente diferente al de Paul Michael, que estaba rojoeando fuertemente. Danila se quedó aturdida por un momento. Luego miró a su alrededor. En la ruidosa multitud, mezclada con todo tipo de personas, la única cara que quería ver no estaba allí. La realidad se presentó sangrientamente ante sus ojos una vez más. De repente, recordó que su Paul Michael había saltado del piso 19 justo enfrente de ella hace 5 minutos. Aún se desconocía su vida o muerte. Entró en pánico, tambaleándose hacia el coche. En el coche, se sentó con las rodillas recogidas en el asiento del conductor, encendiendo un cigarrillo de mujer temblando, y poco a poco se calmó. Extendió una mano y la miró fijamente. Esta misma mano casi estrangula a Dwayne en su confusión. De repente, recordó una noche lluviosa hace muchos años. Ella misma había usado esta mano para apretar el cuello de un hombre. Era su padre biológico. A los 19 años, la aventura de su padre fue expuesta por los periodistas. La empresa Compañía de los Santos cayó en escándalo, y las acciones se desplomaron. Ese hombre eligió huir con la amante, transfiriendo todas las deudas enormes a ella y a su madre. En solo una noche, Compañía de los Santos quebró. Su madre también se suicidó desesperada. Más tarde, una noche, interceptó al hombre que estaba a punto de huir, perdiendo el control y apretándole el cuello, con los ojos inyectados en sangre. Fue Paul Michael quien se abalanzó de repente, abrazándola y agarrándole la mano. Danila, no, si matas a alguien, tu vida estará arruinada. Hasta ahora, Danila aún recordaba que la lluvia esa noche era muy fuerte, tan fuerte que sus oídos solo podían escuchar el sonido de la lluvia torrencial y los gritos desesperados de Paul Michael. Finalmente, ella soltó su mano. Paul Michael la abrazó temblando, cada vez más fuerte. Más tarde, bajo el consejo de Paul Michael, ella eligió abandonar la idea de matar para vengar a su madre y comenzó a vivir una buena vida. Los días mejoraron gradualmente. Finalmente encontró pruebas de que ese hombre había violado la ley en los negocios, y lo llevó a prisión con sus propias manos. Finalmente, se hizo cargo por completo de la Compañía de los Santos, expandiéndola paso a paso. Paul Michael la apoyó en reuniones sociales. Inició su propio negocio, atrajo clientes y abrió mercados para ella.
Ganaron muchísimo dinero. Finalmente se casó con el hombre que más amaba en su vida. El humo del cigarrillo flotaba en el coche. Las cenizas rojas cayeron, quemando la mano de Danila. De repente, despertó del recuerdo, pero sus ojos estaban empapados. Cuando Danila llegó a casa ya era medianoche. Ella había ido a la estación de policía para cooperar con la investigación. Al final, solo trajo de vuelta un formulario de denuncia de persona desaparecida. Sin encontrar el cuerpo de Paul Michael, la policía no podía emitir un certificado de defunción. Solo podían considerarlo temporalmente como desaparecido. Señora Danila, después de que hayan pasado 2 años completos desde su desaparición, puede venir aquí para solicitar un certificado de defunción. Danila se desplomó en el sofá, riendo fríamente, y tiró el formulario de desaparición. ¿Solicitar qué certificado de defunción? Seguro que está jugando algún truco conmigo de nuevo. Solo quiere que vuelva a casa. Ella bajó la cabeza para mirar el suelo, donde el pastel que ella misma había volteado yacía destrozado. Por la ventana abierta, el viento frío seguía entrando con fuerza. Todo le recordaba que lo que acababa de pasar era la verdad. Su Paul Michael realmente había saltado desde aquí. De repente sintió un frío helado en todo el cuerpo. La sensación de frío infinito se enroscó desde sus pies hasta su corazón. No podía quedarse en la sala ni un segundo más. Corrió despavorida hacia su habitación. En el dormitorio, Danila se revolvió en la cama. En su cabeza se reproducía constantemente la escena de Paul Michael sonriendo y saltando frente a ella. De repente, su cabeza le dolió violentamente. Le dolía tanto que tuvo que golpearse la sien con la mano para sofocar temporalmente el dolor repentino. Su migraña era una secuela de muchos años atrás. En aquel entonces, todavía cargaba con una enorme deuda. Tenía que hacer varios trabajos al día, y su cuerpo estaba exhausto. Pero cada vez que volvía a casa después del trabajo, siempre había un rostro que quería ver en casa. Aunque él también estaba cansado. Era cálido, alto y guapo, lo que hacía que ella no se sintiera cansada en absoluto. De hecho, para ser precisos, en aquel entonces vivían en el sótano más pequeño y destartalado. Goteras en invierno y cucarachas y ratones en verano. No se podía llamar una casa de verdad en absoluto. Pero su Paul Michael nunca se quejó una palabra. El pequeño sótano estaba decorado muy acogedor por él. Se acostaban en la cama de madera. Ella apoyaba la cabeza en su pierna, y él le masajeaba suavemente la sien. Un día, mientras él le masajeaba la sien como de costumbre, ella de repente vio sus manos. Las manos que originalmente eran delgadas, largas y limpias como brotes de bambú, ahora estaban cubiertas de ampollas rojas, y algunas partes incluso estaban ulceradas. Era una señal clara de sabañones. En ese momento, sintió como si algo se desgarrara en su corazón. Le dolió tanto que tuvo que aspirar una bocanada de aire frío. Todavía recordaba esa noche. Ella agarró sus manos con dolor, prometiéndole palabra por palabra: Paul Michael, definitivamente te daré una vida mejor. Más tarde, ella realmente tuvo éxito. Desarrolló la empresa Compañía de los Santos hasta hacerla grande. Su Paul Michael también pasó de ser un don nadie a ser el señor Paul Michael que podía estar a la par con ella en el mundo de los negocios. Se mudaron del sótano a apartamentos de lujo, y luego a villas. Pero ella se perdió en el lujo y la tentación de la belleza, perdiendo su corazón original. Incluso cuando Paul Michael descubrió su aventura, su mantenimiento de un amante, y armó un escándalo con ella, a ella no le pareció un problema. Solo estaba jugando. En el camino hacia el éxito, ella había tenido que reprimir demasiado. Quería vengarse poseyendo todas las novedades. Los jefes a su alrededor eran todos así. No era normal que las damas ricas mantuvieran canarios o estudiantes universitarios jóvenes afuera. Tal vez sus maridos jugaban mucho más, y nunca se había oído hablar de ningún divorcio, e incluso menos de suicidio. Ella no entendía, obviamente, mientras él estuviera de acuerdo. Estarían juntos para siempre, para siempre. ¿Por qué tuvo que llegar a un punto donde la vida y la muerte eran inciertas como hoy? Solo que Danila parecía haber olvidado que en ese momento, ella luchó por ganar dinero. Se esforzó por salir del pantano, precisamente para estar con su Paul Michael para siempre, amándose hasta que sus cabellos se volvieran blancos. Cuando volví a despertar, estaba acostado en mi cama familiar. Mi cabeza todavía me dolía un poco. Fuera de la ventana, seguía lloviendo ligeramente, justo como cuando salté del piso 19. En ese momento, me sobresalté, abriendo apresuradamente la ventana. Lo que vi fue la vista familiar de la calle, llena del sabor humano. La gente se apresuraba a comprar comida callejera. De repente, suspiré de alivio. Mi teléfono sonó, ding, a mi lado. La cuenta bancaria de su cliente ha recibido $112 millones estadounidenses. Exactamente $112 millones. Apreté el teléfono, levanté la vista y de repente lo entendí. Resulta que todo lo anterior no fue un sueño. Todo fue real. 8 años atrás,
Tuve un accidente laboral. Caí accidentalmente desde una altura y me lesioné la columna vertebral. Desde entonces, quedé paralizado de cintura para abajo en la cama. Esa noche, el sistema apareció por primera vez, diciendo que mientras completara la misión de salvación, sería recompensado con un cuerpo sano. Acepté, y así comenzaron mis 8 años con Danila. Y ahora, he regresado al mundo que me pertenece. No solo recuperé un cuerpo sano, sino que también obtuve una enorme riqueza. En este mundo, ya no habrá discusiones interminables, ni soledad en la noche, y mucho menos ese matrimonio sofocante que parecía estrangularte a cada minuto. Dejé escapar un largo suspiro. La sensación de libertad era maravillosa. Mi vida en el mundo anterior no ha cambiado mucho. Lo único que ha cambiado es quizás la cantidad de dinero que nunca se agota en la tarjeta. Alcanzando la libertad financiera total. Además de mi ajetreado trabajo en la WWE, comencé a disfrutar de viajar solo y tomarme vacaciones. A veces, iba a desafiar a todos los maestros del mundo. Incluso compré un castillo junto a un lago. Frente a la ventana de suelo a techo de mi dormitorio estaba la superficie ondulante del lago. Los días que no viajaba, me tumbaba perezosamente en la silla colgante de mi dormitorio, tomando el sol, practicando boxeo, leyendo. El pequeño gato a mis pies saltaba ocasionalmente a mi regazo, ronroneando. Ya nadie volverá a casa con una cara fría hacia mí, ni discutirá conmigo, y finalmente me agarrará la cara para obligarme a ver en el espejo en qué me he convertido. En estos días, me he cuidado a mí mismo, recuperando al Paul Michael brillante y relajado de antes. Todo en la realidad es muy bueno. El mundo sin Danila, cada día es un día soleado. 2 años después, casi había olvidado ese recuerdo. Hasta este día. Acababa de beber y charlar con mis hermanos. Y regresé a casa. Estaba acostado aturdido en la cama cuando el sistema me contactó de nuevo. Al escuchar la voz del sistema, pensé que estaba borracho y había oído mal, hasta que el rayo de luz blanca apareció de nuevo ante mis ojos. Anfitrión, lamento molestarlo. Pero realmente no hay otra manera, debido a que abrí unilateralmente el privilegio para que regresara a casa. La protagonista femenina Danila no ha encontrado su cuerpo y aún no puede aceptar esta realidad. Con la obsesión cada vez más profunda en su corazón, el mundo en el que vive está a punto de colapsar. Si el mundo alternativo colapsa, yo, el sistema, seré castigado con un sello y un consumo permanentes. Por favor, ayúdeme, regrese una vez más, para eliminar por completo la obsesión en su corazón. Esta vez no necesita completar ninguna misión, y no se quedará permanentemente. El tiempo que regresará esta vez es solo de 5 horas. Una vez que las 5 horas hayan terminado, independientemente del resultado, lo llevaré a casa. El sistema me mostró algunos vídeos de la vida de Danila durante los últimos 2 años. En estos 2 años, ella seguía yendo a trabajar y manejando los asuntos de la empresa con normalidad, pero su temperamento se volvió cada vez más errático e irritable. Los empleados vivían con miedo todos los días, temiendo cometer errores. Incluso los jarrones en su oficina habían sido reemplazados no menos de docenas de veces. De vez en cuando, algún socio comercial mencionaba mi muerte frente a ella, e incluso querían presentarle hombres. Ella siempre miraba a la gente con ojos extremadamente fríos, y les advertía palabra por palabra: mi esposo no está muerto, haciendo que esas personas se miraran entre sí y huyeran asustadas. Luego, ella le preguntaba a su asistente: ¿recibí un mensaje de él hoy? Permanecí en silencio. No me sentí conmovido en absoluto, por el contrario, mi corazón permanecía tan tranquilo como el agua. Pero al escuchar la voz casi suplicante del sistema, y pensando en los 8 años que me había acompañado a superar las pruebas en el mundo alternativo en soledad, e incluso al final, cuando estaba en hibernación, no dudó en abrir un privilegio para llevarme a casa, solo por escuchar mi llamada de auxilio. No era un amigo, sino más que un amigo. Después de pensarlo bien, todavía acepté. Nuestra despedida, la de Danila y yo, en aquel año fue realmente demasiado apresurada. Fue una separación llena de odio, incluso cargada de rencor. No dudé en morir de la manera más trágica frente a ella, haciendo que hasta ahora ella no pueda descansar en paz. Entonces, esta vez, permítanme poner fin por completo a sus pensamientos, para que pierda toda esperanza. Al abrir los ojos una vez más, regresé a ese mundo, a la antigua casa de Danila y mía. Ya era de noche, las luces de la casa estaban apagadas, en silencio, y no había nadie. 2 años de separación, y casi había olvidado todo aquí. Pero todos los muebles de esta casa me recordaban de manera tangible que una vez viví en este lugar durante 8 años. Los muebles de la casa no habían cambiado, se mantenían exactamente igual que cuando me fui. Incluso la foto de boda que una vez rompí con un anillo de diamantes había sido reparada por Danila y colgada de nuevo en la pared de la sala de estar. Solo que mi mitad se había convertido en un espacio en blanco. Al entrar en el dormitorio, mi almohada todavía estaba colocada junto a la de Danila, como si nunca me hubiera ido.
Incluso mi libro favorito yacía en silencio en la mesita de noche, donde solía dejarlo. Tomé el libro y lo abrí. Las páginas estaban amarillentas, los bordes gastados, cada página con rastros de haber sido hojeada innumerables veces. El sistema me dijo una vez que, después de que me fui, cada noche que Danila tenía problemas para dormir, tenía que recurrir a este libro para conciliar el sueño. Porque con mi desaparición, todo lo relacionado conmigo se desvaneció, incluyendo ropa, fotos personales, etc. Solo quedaba este libro que ella compró en una librería. Las partes que subrayé y anoté en él se convirtieron en el único rastro de mi existencia. Justo cuando estaba distraído, de repente se oyó el sonido de la puerta abriéndose en el pasillo. Danila había regresado. 2 años sin verla, sus facciones, que ya eran hermosas, se habían vuelto aún más afiladas. El aura entre sus cejas se mezclaba con el sombrío y oscuro invierno de afuera. Se puso los zapatos, entró en la casa, sin encender las luces, y no me detectó en el dormitorio. En la oscura sala de estar, se dirigió directamente al sofá y encendió hábilmente un cigarrillo. Del cigarrillo de mujer con sabor a menta inicial, ahora había cambiado a un cigarrillo barato y picante que compraba al azar. La brasa parpadeaba entre sus dedos, ocasionalmente brillando y apagándose con el viento. Cuando el cigarrillo se consumió, tomó su teléfono y frunció el ceño mientras revisaba las noticias del día. Antes, cuando ella estaba jugando afuera, siempre odiaba que le enviara mensajes de texto, y estaba acostumbrada a leerlos y no contestarme. Más tarde, dejé de enviar mensajes gradualmente. Poco a poco dejé de esperar a qué hora volvería a casa. Ella se cubrió la cara. Pero han pasado 2 años. Paul Michael, eres tan cruel, ni siquiera un solo mensaje de texto. ¿Hasta cuándo quieres seguir con esta actuación? Enojada, apagó el teléfono, dejó escapar un suspiro y giró la cabeza para mirar por la ventana. En sus ojos oscuros había un vacío mortal. De repente, el timbre del teléfono rompió el silencio de la noche. Miró la pantalla de la llamada. Dudó un poco, y aún así contestó. Señora Danila, han pasado 2 años completos desde la desaparición del señor Paul Michael. Le recordamos nuevamente que puede acudir a la estación de policía para solicitar un certificado de defunción. El rostro de Danila se tensó. El fondo de sus ojos oscuros ocultaba terribles tormentas. La presión fría alcanzó su punto máximo en un instante. Mi marido no está muerto. Ninguno de ustedes encontró su cuerpo. ¿Y me dicen que está muerto? Ese tipo de mentira es algo en lo que nunca podré creer. La mano que sostenía el teléfono apretó con más fuerza. Sus uñas casi se clavaban en su palma. Quien quiera que me llame para decirme que solicite un certificado de defunción. Iré a solicitar el certificado de defunción de esa persona. Colgó el teléfono abruptamente y lo tiró con fuerza al suelo. Golpeó la mesa de centro con el puño, provocando un sonido de cristal roto. Inclinó la cabeza profundamente. Su voz ronca. Paul Michael, ¿cuánto tiempo más quieres castigarme? La miré en silencio actuar, sintiéndome solo un poco divertido. ¿Para qué quería que regresara? ¿Para seguir viéndola a ella y a Dwayne descaradamente juntos? ¿O para seguir mirando impotente cómo la oscuridad dentro de mí se hacía más profunda? ¿Hasta tragarme a mí mismo? Mucho tiempo después, salí del dormitorio y hablé con acento agudo con frialdad. ¿Por qué seguir engañándote a ti misma? Al escuchar mi voz, el cuerpo de Danila se estremeció por un instante. Se dio la vuelta, me vio, se quedó atónita, mirándome durante mucho tiempo. La luz en sus ojos se encendió gradualmente. Se acercó suavemente, como si temiera interrumpir este sueño. Extendió la mano con extremo cuidado, tanteando poco a poco, y luego me abrazó fuertemente. Enterrando su cabeza en mi cuello, dijo en voz baja y ronca: Paul Michael, realmente me asustaste. Todos decían que estabas muerto, pero no lo creí. Simplemente no lo creí. Mira, finalmente esperé tu regreso. La aparté con frialdad. No había ni una pizca de emoción en mis ojos. Danila, realmente morí. ¿Lo has olvidado? Hace 2 años, salté desde el piso 19 frente a ti, llevando mi bendición para ti y Dwayne, cayendo bajo tu mirada. Sus pestañas temblaron, con cierta confusión. Parecía que finalmente se daba cuenta de que, hace 2 años, realmente morí frente a ella. Un segundo antes estaba hablando con ella, y al segundo siguiente se dio la vuelta y saltó. Sin la menor vacilación ni apego, simplemente desapareció de su mundo. El rostro de Danila se puso pálido y luego verde en un instante. Sus manos temblaban incesantemente, sujetando mis hombros con fuerza. Imposible, Paul Michael, claramente estás aquí, claramente has regresado. Después de que te fuiste, aborté al hijo de Dwayne. No lo contacté más, ni lo volví a ver. Paul Michael, ¿podemos vivir bien juntos? Negué con la cabeza. Caminé con calma hacia la ventana por donde una vez salté y la abrí. Sentí el frío viento nocturno casi idéntico al de hace 2 años. Danila, ¿recuerdas cómo nos conocimos? Hace 8 años, el sistema me trajo a este mundo, apareciendo de repente frente a la angustiada Danila.
En ese momento, acababa de perder a su madre y estaba siendo amenazada y golpeada por los cobradores de deudas. Estaba de pie en una azotea imponente, con un pie ya afuera. Fui yo quien caí del cielo, empujándola al suelo. Me apoyé sobre ella, mirando a la chica con el rostro lleno de muerte frente a mí. Y le sonreí, diciendo: «Ando, te mueras todavía. Tengo una manera». En sus ojos muertos apareció un rayo de luz y vitalidad. En ese momento, ella tenía el corazón frío y no le importaba cómo llegué. Ahora, al recordarlo cuidadosamente, la sorpresa y la confusión aparecieron gradualmente en su rostro. «Danila, originalmente no soy de tu mundo. Vine a tu lado solo para completar la misión de salvarte. Una vez que la misión terminó, se suponía que debía irme, regresar a mi mundo. Pero ese año no lo hice. Por amarte, me quedé y me casé contigo». Miré fríamente por la ventana. Había un brillo de estrellas nocturnas, exactamente igual que la noche de nuestra boda. Danila me abrazó y prometió: «Paul Michael, mi vida fue salvada por ti. Mi destino fue reescrito por ti. Si alguna vez te fallo en el futuro, seré atropellada por un coche en la calle. Paul Michael, definitivamente tendremos una buena vida juntos». Creí y confié mi cuerpo y alma a esta mujer. Más tarde, ella hizo que la compañía de los santos creciera cada vez más. Y también cumplió su promesa, convirtiéndome en el radiante esposo de la señora Danila. Ni siquiera necesitaba administrar mi propia empresa, ni sufrir con ella, solo necesitaba esperar tranquilamente en casa a que regresara. Pero la conversación entre nosotros se hizo cada vez menos frecuente. Ella también comenzó a no volver a casa por las noches. Finalmente, no esperé la fidelidad. Solo esperé la noticia de que mantenía al canario Dwayne en la primera plana. Desde ese momento, hubo una grieta entre nosotros. En las repetidas discusiones y tormentos, esa grieta se hizo cada vez más grande, hasta que se convirtió en un abismo que nos separaba a ella y a mí. Yo de este lado, ella del otro, sin volver a encontrarnos jamás. Los recuerdos afloraron, y el rostro de Danila mostró dolor. «Paul Michael, lo siento, en ese momento, siempre estuviste a mi lado, sin importar en qué me convirtiera. Nunca me dejaste, estaba demasiado satisfecha, demasiado segura de mí misma. Por eso surgió el deseo de buscar sensaciones nuevas afuera. En ese momento, casi podía hacer lo que quería, obtener lo que deseaba. De repente, no me conformé. No me conformé con vivir una vida tan tranquila. Quería probar todo lo que nunca había tenido, incluidos los hombres». Inclinó la cabeza, con las manos apretadas. «Nunca pensé que me dejarías. Pensé que habíamos estado juntos durante 8 años. Que ya eras indispensable en mi vida. Pero no esperaba que, desde la noche en que caíste frente a mí. No he podido dormir una noche completa». Temblorosa, levantó la cabeza, extendiendo la mano para agarrar la mía. «Paul Michael, me equivoqué, realmente me equivoqué». Rechacé fríamente la mano de Danila. «Hace 2 años, cuando me empujaste contra el espejo, diciendo que era viejo, que ya no me quedaba nada de mi aspecto de antes, no dudaste ni sentiste dolor. Nunca lo olvidaré en esta vida. No olvido la escena tuya y de Dwayne susurrando al oído, tu rostro mostrando placer constantemente. Pero aún más, no olvido tu cara contorsionada y tus palabras despectivas en cada una de nuestras discusiones. ¿Realmente parecía un loco en ese momento? Amar a una persona es como cultivar una flor. Fuiste tú quien usó el veneno de la infidelidad y la traición, regándome poco a poco, haciéndome marchitar». Los ojos de Danila estaban rojos. Parecían a punto de sangrar. «No es así, en ese momento, solo me volví loca por la discusión. Yo tampoco lo sé, Paul Michael, desde el principio hasta el final solo te amé a ti». «Danila, ¿dices que nunca sentiste nada por Dwayne? ¿Es eso cierto? Le diste dinero, también le diste tiempo y le diste tu favoritismo. ¿No es eso amor? Dices que me amas. Entonces, el amor que tienes por mí es indiferencia. ¿Es discutir? ¿O es un enfrentamiento intenso? Si es así, no quiero este tipo de amor en absoluto». Ella dijo que nunca sintió nada por Dwayne, que solo estaba jugando. Pero le dio dinero, lo llevó de compras por Europa, le compró coches, marcas de lujo, sin pestañear. También le dio tiempo, llevándolo personalmente al médico cuando estaba enfermo. Lo llamó a su lado cuando tenía miedo a los truenos. Y más aún, le dio amor, ya que en las discusiones entre ella y yo, siempre me hacía retroceder, protegiendo a su canario. Tantos años sin controlarse así. ¿Cómo es posible que no se sintiera atraída? Al decir esto, Danila ya se había derrumbado en el suelo, llorando sin poder hacer ruido. Miré el reloj, solo quedaba el último minuto para que terminaran las 5 horas. Danila pareció darse cuenta también de algo inusual, comprendiendo que estaba a punto de irme. Me vio de pie junto a la ventana otra vez, extendiendo temblorosamente la mano para intentar detenerme. «Paul Michael, no me dejes, no me abandones». A mi oído, el sistema ya había comenzado la cuenta regresiva. «Danila, volví por 5 últimas horas, porque solo nos amamos durante 5 años. Una vez nos amamos, pero ahora, ya no nos amamos.
En el reino invisible, Danila había intercambiado 5 años de su vida por las 5 horas breves de mi regreso. Pero solo fueron 5 horas. Ya no quedaba amor extra para que siguiéramos juntos. Segundo a segundo. El canal del tiempo se abrió de nuevo. Miré a Danila por última vez. Sus lágrimas caían gota a gota sobre mi mano. Ardientes. Hace 8 años. Ella sufrió por mí al máximo. Esas lágrimas perdidas también eran igual de ardientes. Danila, adiós. Nunca más nos volveremos a ver. Paul Michael, no. Después de decir esas palabras, desaparecí una vez más por completo frente a Danila. Solo quedó ella, arrodillada sola en la gran casa, llorando sin poder hacer ruido. Después de que Paul Michael se fue, Danila se derrumbó en el suelo donde él había desaparecido, mirando fijamente el techo, inmóvil. Hace 2 años, Paul Michael cayó y desapareció sin motivo frente a ella. Todavía podía engañarse a sí misma, diciéndose que si no se encontraba su cuerpo, él no estaba muerto. Pero ahora, sabía que Paul Michael nunca regresaría. Nunca más podría esperarlo en este mundo. Ella y Paul Michael habían pasado 8 largos años juntos, el tiempo más preciado de su vida. Lo pasó a su lado. Fue su aparición lo que la hizo volver a creer en el amor y le enseñó a amar poco a poco. Su plan original era casarse con Paul Michael, tener un hijo y ser felices juntos para siempre. Logró el primer objetivo, casarse con Paul Michael, pero lamentablemente, el destino a veces es solo un guión. La historia de amor comenzó un nuevo capítulo, pero no fue el final esperado. Todo lo bueno se detuvo abruptamente en el 3er año de su matrimonio. El pequeño modelo, con sus ojos llenos de ambición, se aferró a ella intencionalmente. Ella, como si estuviera poseída, le preguntó su nombre. ¿Dwayne? ¿Dwayne? ¿Paul Michael? Esa noche, ella lo retuvo. Más tarde, siguió haciendo muchas cosas que ni ella misma podía entender. Cuando se dio cuenta, la relación entre ellos ya no tenía salvación. Recordó que ella y Paul Michael en realidad también tuvieron un hijo una vez. En ese momento, el rostro joven y radiante de Dwayne cruzó por mi mente. Esa vez, ella y Dwayne eran demasiado íntimos, y no se atrevió a decírselo a Paul Michael. Más tarde, Dwayne le dijo que estaba embarazada. Al principio, ella estaba asustada, incluso un poco confundida, pero la alegría de una nueva vida eclipsó su razón. Hasta el punto de que realmente creyó las palabras de Dwayne, pensando que Paul Michael había enviado a alguien a chocar su coche y matar a su hijo. Ese mismo día, el breve matrimonio terminó. Paul Michael saltó desde el piso 19, desapareciendo de su vida durante 2 largos años. Más tarde, finalmente recuperó la cordura y supo que todo era un montaje de Dwayne. Entró en pánico, sin atreverse a demorarse un instante, y abortó al bebé en su vientre. Solo esperaba que Paul Michael pudiera perdonarla. Después, Dwayne la denunció en numerosas ocasiones por ser cruel, haciendo que su vida se volviera caótica, señalada por la gente donde quiera que fuera. Ella solo se rió fríamente desde lo alto. Desde que te ofreciste a ser mi tercero, deberías haber previsto este final. Hizo estas cosas solo para expiar, para que Paul Michael, escondido en las sombras, viera que realmente estaba arrepentida. Solo que, esperó durante 2 años, y lo que obtuvo no fue la plenitud, sino el castigo final. No sé cuánto tiempo después, Danila se levantó del suelo. Caminó lentamente hacia la ventana abierta y miró hacia abajo. Una oscuridad total, como un abismo. Pero su Paul Michael había saltado desde aquí con determinación, sin un rastro de apego. Abrió los brazos, cerró los ojos, sintiendo el silbido del viento nocturno. Él dijo que saltar significaba ir a casa. Entonces, si ella saltaba, ¿podría verlo de nuevo? Un momento después, sin un rastro de apego, saltó, poniendo fin a su vida de 26 años. Con su muerte, la misión de salvación de la protagonista femenina Danila terminó por completo. El mundo alternativo volvió a funcionar con normalidad. El sistema dejó escapar un suspiro. Entre el ruido estruendoso, abrió un nuevo ciclo de misión. Y a mí, ya no me importa nada más. Fin.